tienes ni idea de cómo redactar tu descripción de proyecto para la beca FONCA Jóvenes Creadores, bueno, pues entonces estás en el lugar adecuado, porque este es un curso completo directamente aquí en YouTube, no necesitas irte a ningún otro lado, donde yo te voy a enseñar cada una de las características que debe de tener tu proyecto y tus portafolios para presentarte a esta beca, que pues es la beca más famosa y más conocida aquí en México. La beca Jóvenes Creadores se otorga a diferentes disciplinas y especialidades del arte, pasando por las artes visuales, música, teatro, literatura, cine e incluso arquitectura. Así que en este nuevo episodio de este curso te voy a enseñar cada una de las características que debe de tener tu descripción de proyecto. Pero si no sabes de lo que estoy hablando y es el primer video al que llegas a mi canal, entonces te voy a sugerir que veas la lista de reproducción completa que te voy a dejar directamente aquí arriba, en el primer comentario y en la descripción acá abajo, porque este es un curso completo. No te voy a dar 5 consejitos para que mejores tu documento, 3 factores para que logres ganar la beca, no. Aquí te doy la información completa, concreta y real. Así que revísate toda la lista y bueno, si ya lo has hecho, entonces es momento de comenzar con este nuevo episodio. Recuerda que yo gané esa beca en el año 2014 en la especialidad de artes visuales, medios alternativos, así que conozco de primera mano todo lo que tú necesitas. Redactar, pero no soy de artes, no tengo idea de cómo escribir. No te pases de vergas, Goku. Primeramente, antes de comenzar, tengo que hacerte un par de advertencias. Para redactar la descripción de tu proyecto es necesario contar con la definición de tu tema. Si no sabes qué tema es el que vas a tratar, entonces ¿qué cosa vas a describir? Primero debes entender tu tema, el problema que estás trabajando y los conceptos implicados con el desarrollo de tu proyecto. Además, por otro lado, antes de redactar la descripción, es necesario que ya cuentes con los objetivos de proyecto bien clarificados. El objetivo general y los objetivos específicos. Recuerda que el objetivo general es una descripción general de todos los aspectos que constituyen tu proyecto, y los objetivos específicos se corresponden con el objetivo ideológico o el mensaje que quieres dar, el objetivo metodológico, es decir, los procesos que llevarás a cabo, y el objetivo artístico, que son las búsquedas estéticas y técnico-artísticas. ¿Qué valores visuales y estéticos son los que quieres lograr con la obra? Y para poder escribir tu descripción de proyecto, necesitarás estos dos últimos, el metodológico y el artístico. Si no cuentas con ellos, ni lo intentes, lo vas a hacer mal. Pero bueno, si no has visto los episodios sobre cómo redactar tu tema de proyecto y sobre cómo redactar tus objetivos, entonces te voy a dejar los enlaces acá arriba y también en el primer comentario y en la descripción acá abajo. Primeramente, antes de comenzar con la descripción, lo que tienes que entender es cómo es tu proceso creativo, es decir, cómo desarrollas tu obra. ¿Te has preguntado con anterioridad de qué manera creas tus obras? ¿Hay acaso algún camino que siempre o casi siempre sigues? Conocer esto es parte de conocerte como artista y es muy importante, ya que interviene en la gestión de tus proyectos. Entonces, tú ya debes de contar con un proceso bien entendido acerca de la creación de tus obras. Pero me vas a decir, oye Deca, pero pues yo apenas estoy en la escuela o apenas estoy desarrollando mis primeras obras. Eso no importa, tienes que comenzar a autoexplorarte desde ese momento. Desde más temprano lo hagas, si estás en la escuela o en el caso de que seas un artista autodidacta, debes de comenzar a autoexplorar cómo estás creando tus obras de arte, porque eso te va a ayudar pues no solamente a ser más organizado, sino también a poder estructurar mejor tus proyectos y pues por supuesto a presentar a este tipo de becas. Entonces, si estás en la escuela, desde que estás en la escuela, y esto es algo que siempre repito, tienes que tomar en cuenta tus trabajos escolares como trabajos profesionales. Hazlo como si ya esto fuera a ser tu obra y tu portafolio, porque de hecho, cuando salgas de la escuela, esos trabajos que estás haciendo mientras aprendes van a constituir tu portafolio, y entre más en serio te los tomes, va a ser mucho mejor para ti. Y bueno, si eres autodidacta, pues pasa lo mismo. Mientras estás autoaprendiendo, también debes de considerar esos trabajos como tu portafolio. Con el paso del tiempo, tu portafolio irá contando con más y mejores piezas.
pero de momento lo que estás creando en tu aprendizaje conforma tu portafolio y por lo tanto también debes empezar a explorar cuáles son tus procesos. Entonces, la herramienta que te va a servir para entender esto es precisamente el flujo de trabajo. El flujo de trabajo es una serie estandarizada de tareas que se completan para lograr un objetivo en específico desde su inicio hasta su finalización. Puede sonar muy complejo, pero la realidad es que esto tú ya lo haces con tus actividades diarias, solamente que pues no te pones a pensar en ello. Pero incluso hasta para lavar tu ropa tienes un proceso. Y para poder graficar y hacerlo más visual, existe la herramienta del diagrama de flujo de trabajo, que es una representación visual de un sistema o proceso que ofrece un resumen gráfico del mismo. En el diagrama de flujo de trabajo se presentan todos los pasos, las secuencias y las decisiones de un proceso. El flujo de trabajo en el arte yo podría definirlo en 4 simples etapas. Esto varía para cada artista y también varía para cada proyecto, pero en términos sumamente generales podríamos resumirlo en estas 4 etapas. Etapa 1, investigación y conceptualización. Etapa 2, producción. Etapa 3, materialización. Y etapa 4, revisión y ajuste. Podríamos agregar una quinta etapa que es en la cual ya expones tu trabajo, pero por lo general este tipo de gestiones de exposición de trabajo entran ya en otros procesos del medio artístico y del sistema del arte que para el caso de esta beca no se toman en cuenta. Para otras becas es probable, pero para la beca Jóvenes Creadores no. El punto aquí es que debes de hacerte la pregunta: ¿de qué manera puedo contar desde su inicio hasta su finalización cómo es que vas a realizar el proyecto? Tienes que estarlo pensando como si contaras una historia. Pero en realidad, ¿qué significan estas 4 fases del flujo de trabajo artístico? La primera, en investigación y conceptualización, lo que haces es indagar la naturaleza de tu proyecto y los valores conceptuales que existen detrás de él. Esto ya lo debiste haber concretado al momento de definir el tema de tu proyecto, pero los aspectos investigativos son muy variados, no solamente se realizan por escrito. Recuerda que en este caso somos artistas visuales y nuestras investigaciones son visuales. Por supuesto, si tú eres un músico, pues tus investigaciones serán musicales. Si eres un literato, pues tus investigaciones van a ser en letras. Pero todos los artistas investigan desde su punto de vista disciplinar y en su especialidad. Entonces, un pintor hace investigaciones pictóricas, un escultor hace investigaciones escultóricas. Todos como artistas somos investigadores. Y es importante que lo entiendas y te entiendas de esa manera. Y cada vez que creamos nuestra obra, estamos insertando conceptos en ella. Estos conceptos son los que integran el mensaje. Y es importante que antes de ponerte a producir, puedas entender cuáles son esos factores investigativos y conceptuales, que entonces pasan a la segunda etapa, la etapa de producción, que es el proceso de creación de la obra y su construcción. Ahora, aquí también tengo que aclarar que muchas veces dentro del proceso de producción, cuando ya estás materializando la obra, te das cuenta de que los valores investigativos y conceptuales no se están notando en la pieza y tienes que hacer ajustes. Entonces puede haber un rebote entre la producción y la investigación, la producción y la conceptualización. Eso es completamente normal. Estos procesos, aunque parezcan lineales, al momento de ejecutar la obra no lo son, pero sí existen estas 4 fases siempre. Pasando entonces a la tercera fase, que es la de la materialización, es donde se concreta finalmente la obra de arte a producir. Tú ya estás ejecutando todas tus metodologías de producción y cuando la obra ya está cobrando forma final, donde ya tienes que definir sus detalles en específico, es donde se materializa la pieza y donde entonces tienes la serie final de aquellas cosas que van a representar lo que vas a exhibir, para pasar finalmente a la cuarta fase, que es la revisión y el ajuste. Es donde evalúas la obra terminada y verificas que cumple con lo esperado, que es decir, que esa obra que ya seleccionaste sí refleja conceptualmente tu investigación. Y entonces ya también
haces una selección para escoger las piezas finales, y las que desechaste es probable que las ocupes para desarrollar otro proyecto o para repetirlas y refinar de tal forma que reflejen lo que quieres para este proyecto. Ya pasando de esta fase de revisión y ajuste, entonces ya puedes pasar a la fase de exhibición, que como te digo, implica otras cosas. Para los términos de la beca Jóvenes Creadores, tu principal labor se va a ubicar en la etapa 2 y 3, en la de producción y materialización de la obra, porque recuerda que esta es una beca de producción de obra de arte. Tú ya debes de contar con la investigación y la conceptualización, y eso se debe de ver reflejado en tu documento de proyecto. Eso que investigaste y que conceptualizaste lo vas a redactar en una propuesta de obra a crear. Entonces, si te dan la beca, tú tienes que llegar a crear esa obra durante el tiempo de la beca, no a ponerte a indagar sobre cosas o aspectos que te interesan. Ya debes de contar con aquello concreto que te interesa trabajar. Un ejemplo de flujo de trabajo documental en los medios electrónicos podría ser este. Digo, hay diferentes tipos o modelos de cómo representar un flujo de trabajo, pero sí es muy importante que lo grafiques para que lo hagas visual. Entonces aquí tenemos un ejemplo de gestor de contenidos que tiene 3 fases, como puedes ver aquí: creación, gestión y publicación. Para cada fase hay cosas que intervienen en esa etapa. En la etapa de creación tenemos ciertos aspectos, en la etapa de gestión ciertos aspectos, y en la publicación, que en el caso de las artes visuales sería la exhibición, pues hay diferentes maneras de hacerlo, ¿no? Aquí se pone como internet o impresión. En el caso de las artes visuales, pues puede ser una exhibición, puede ser una muestra, también puede ser una exhibición en internet. También en la convocatoria de Jóvenes Creadores, al final puedes encontrar el flujo a través del cual se mueven todos los procesos de la convocatoria. Espero que ya hayas leído la convocatoria. Y es tu responsabilidad leer la convocatoria completa, no nada más las 3 primeras páginas, toda la convocatoria. Si quieres participar en ella, tu Biblia, tu santo grial, es el documento de la convocatoria. Así que bueno, te voy a facilitar las cosas. Si no la has leído, te dejo la convocatoria en el primer comentario y en la descripción. Si no ha salido la convocatoria de este año, voy a dejar la del año pasado, pero es tu responsabilidad estar pendiente de cuando salga la convocatoria de este año. Aproximadamente sale entre marzo y abril. No hay fechas claras, tienes que estar pendiente. Y en ese sentido hay diferentes flujos de trabajo. Hay flujos de trabajo de estructura rígida. En lo particular yo me manejo mucho así. Yo sí puntualizo muy bien qué pasos debo de seguir. Pero también hay flujos de estructura flexible, donde pues bueno, el artista se deja llevar porque pues no hay que definir tantas cosas, hermano. Y mira, no te voy a decir que está mal, está bien. Hay formas de trabajo en las cuales tú tienes que utilizar tu intuición para saber hacia dónde llegar y qué rumbo tomar. Sin embargo, aunque tú pienses que te mueves por cómo van las cosas, por la corriente, hermano, bueno, no importa. Aún así, tú debes de detectar ciertos puntos que siempre sigues. Y además esto es particularmente importante en la descripción del proyecto y para presentarse a una beca como esta, porque te van a pedir que redactes algo con claridad. Y si no redactas con claridad lo que quieres hacer y cómo lo vas a hacer, te van a rechazar. Una vez que hayas desarrollado el flujo de trabajo de tu proyecto, deberás sintetizarlo para colocarlo en la descripción. Pero no puedes listar todos los pasos porque te extenderías demasiado. Deberás seleccionar los más importantes para el proyecto. Y deberás seleccionar por lo menos 3 pasos esenciales. Pero ahora sí, en esencia, ¿qué es la descripción y cuáles son sus características? La descripción en el contexto de una beca de producción de obra de arte debe responder a las preguntas: ¿qué se hará? ¿Cómo se hará? ¿Y cuáles son las características distintivas de la obra que vas a realizar? La descripción de proyecto es la representación verbal de los rasgos distintivos propios de este. Describir es explicar de manera objetiva, detallada, es decir, minuciosa y ordenada, cómo es algo. En este caso, cómo es tu proyecto y la obra que surgirá de su realización. Vamos a revisar estos 3 aspectos que te acabo de listar. La primera es la objetividad de la descripción. Lo dicho dentro de la descripción debe ser objetivamente verificable
comprobable bajo evidencia y no dependiente de opiniones. La objetividad implica que la información presentada debe poder ser confirmada por cualquier persona sin interpretaciones subjetivas. Se debe evitar el uso de términos vagos o abstractos. Ejemplo incorrecto: esta obra transmite una sensación de melancolía y nostalgia. Ahí realmente no me estás diciendo cómo se va a ver la obra. El ejemplo correcto es: la obra utiliza una paleta de colores fríos y una iluminación tenue para representar estados de ánimo introspectivos. Aquí ya me estás clarificando valores visuales que se pueden comprobar. La descripción debe ser comprobable bajo evidencia, es decir, que debe sustentarse en hechos tangibles, procesos técnicos o referencias concretas. Ejemplo incorrecto: este proyecto es innovador y diferente a todo lo que se ha hecho antes. Esto me llega mucho. Muchas veces utilizan estas palabras de innovador, diferente, revolucionario, increíble, impactante. Esas palabras no dicen nada. Simplemente te hacen ver como un artista que no tiene claro lo que quiere lograr. Y en la mente del jurado eso es muy malo, porque lo que tienes que lograr en la mente del jurado que te va a revisar es que imagine con la mayor claridad posible cómo lo harás y qué es lo que se obtendrá. Y recuerda que el jurado que te va a revisar no son burócratas, son especialistas en tu área. Si eres fotógrafo, te va a revisar un fotógrafo. Si eres músico, te va a revisar un músico. Si eres un cineasta, te va a revisar un cineasta. Entonces, un ejemplo más correcto aquí sería: este proyecto emplea un proceso de bioimpresión en 3D con materiales orgánicos, una técnica emergente poco utilizada en el arte contemporáneo en México. Si te das cuenta, aquí ya estás diciendo con claridad pues cuál es la innovación y cuál es la diferencia técnica. En este ejemplo es la diferencia técnica. No debe depender de opiniones, es decir, tienes que evitar juicios de valor subjetivos como hermoso, impactante, revolucionario, cosa que ya mencionábamos anteriormente. Ejemplo incorrecto: las esculturas tienen una estética asombrosa que cautiva al espectador. También muchas veces me han llegado este tipo de descripciones. ¿Cómo sabes que vas a cautivar a tu espectador si la obra no está hecha? Simplemente la respuesta es que no puedes saberlo. Entonces debes de evitar decir este tipo de cosas. Ejemplo correcto: las esculturas de 2 metros de altura están construidas en acero inoxidable con superficies pulidas, lo que genera reflejos que interactúan con la luz y el entorno. Si te das cuenta, aquí estás siendo claro con aquello que puede ser asombroso. Ver esculturas de 2 metros pues no es muy común. Está construida en acero inoxidable, un material muy sólido que puede parecer imponente. Pero no estás diciendo mi material es imponente, mi material es asombroso. Estás diciendo cómo es tu material y cómo es la altura de tu obra. El segundo aspecto es la minuciosidad de la descripción. La cantidad de detalles debe ser suficiente para entender lo que implica el proyecto, contando con rasgos distintivos de la obra y de los procesos, cualidades físicas y estéticas, y propiedades de la pieza y sus procesos. Rasgos distintivos es aquello que hace único al proyecto en comparación con otro. Puede referirse a la innovación conceptual, al enfoque temático, la técnica utilizada o la manera en que el proyecto dialoga con su contexto artístico y social. ¿Cómo abordarlo? Explicar qué hace único al proyecto tanto en términos conceptuales como en el enfoque del proceso creativo. Ejemplo: este proyecto se distingue por su método de trabajo basado en la experimentación con tintas naturales extraídas de plantas locales. A diferencia de las técnicas tradicionales, cada pigmento es formulado artesanalmente, lo que hace que cada obra tenga variaciones tonales irrepetibles. Aquí estás explicando tus procesos de realización. Esta experimentación que se menciona aquí fue previa a realizar o a querer ejecutar este proyecto. Aquí ya estás diciendo los resultados que esa experimentación dio, y que es generar tintas naturales en este ejemplo en específico. Luego, cualidades físicas y estéticas. Se refiere a los aspectos físicos y estéticos que definen tu obra. Debes describir en detalle la apariencia final de las obras, pero también el proceso que contribuye a esos resultados estéticos. Ejemplo: las piezas presentan una superposición de capas translúcidas debido al uso de acuarela sobre papel de algodón 100% hecho a mano. Este proceso incluye la aplicación de un mordiente natural que permite la absorción del pigmento de manera desigual, generando efectos de degradado espontáneos. Además, estás ocupando un vocabulario suficientemente técnico, que eso también es importante al momento de redactar, porque, te vuelvo a recalcar, te van a revisar personas que conocen de tu área.
Entonces, hablarles en su idioma, hablarles técnicamente es muy bueno porque también ahí demuestras que tú sabes sobre tu técnica. El factor C son las propiedades técnicas y metodológicas. Son las características intrínsecas y técnicas que hacen que el proyecto funcione y se estructure. Tiene que explicar no solo los materiales y técnicas, sino también el método de trabajo, la estructura del proceso y su relación con el concepto del proyecto. Ejemplo, el desarrollo del proyecto sigue un proceso sistemático de investigación y experimentación. Primero se seleccionan materiales orgánicos como hojas de nogal y cáscaras de cebolla para la extracción de tintes naturales. Luego se aplican distintas pruebas de fijación en papel artesanal, tratado con gelatina, documentando los resultados en un cuaderno de bitácora. Finalmente se eligen las combinaciones más estables para la ejecución de la obra final. Estos son procesos de experimentación y de investigación que ya deben de ser previos a tu proyecto, pero aquí los mencionas como parte de tu proceso. El tercer factor es la ordenación de la descripción. Se refiere a la organización lógica y estructurada de la descripción del proyecto. Su propósito es presentar la información de manera clara, coherente y secuencial para que el lector comprenda el proyecto sin esfuerzo. Contiene 3 factores: secuencialidad, jerarquización y claridad. La secuencialidad es el orden lógico y progresivo. La información debe presentarse en un orden que guía al lector de manera fluida. Se recomienda estructurarlo desde lo general a lo particular o bien siguiendo el proceso creativo paso a paso. Por eso es muy importante que conozcas el proceso creativo propiamente tuyo y el proceso que este proyecto necesita seguir para que lo puedas explicar de manera ordenada. Si en tu documento de proyecto no se entiende qué harás primero, qué harás después y está revuelta toda la información, ten por seguro que te van a rechazar. Entonces, ejemplo, el proyecto inicia con una investigación sobre técnicas de grabado en metal. Posteriormente se realizan pruebas con diferentes tipos de ácidos y tiempos de exposición. Finalmente, los resultados se aplican en la serie de piezas finales. El factor B es la jerarquización, la importancia de la información. Se debe priorizar los aspectos más relevantes del proyecto al inicio, dejando detalles técnicos o complementarios para después. Ejemplo, este proyecto explora la memoria colectiva a través del bordado en soportes inusuales. Se compone de 3 fases: experimentación con materiales reciclados, desarrollo de una serie de piezas bordadas a mano e instalación de las piezas en espacios públicos para generar interacción con el espectador. Nuevamente aquí se vuelve muy importante entender tu proceso de producción para que puedas hacerlo de manera ordenada y jerarquizada. El factor C es la claridad. Ser precisos sin ambigüedades. Usar frases concretas y bien estructuradas, evitando tecnicismos innecesarios o información redundante. Es recomendable dividir la descripción en párrafos o secciones con subtítulos cuando sea necesario. Entonces, ejemplo, en lugar de este proyecto trata sobre la exploración de lo urbano a través de diversas técnicas artísticas y se enfoca en la representación de la ciudad como un espacio cambiante, podrías utilizar lo siguiente: este proyecto aborda la transformación del paisaje urbano mediante la fotografía analógica y la intervención pictórica sobre impresiones en gran formato. Entonces, en el primer ejemplo estás siendo muy vago y en el segundo estás clarificando aspectos técnicos, pero tampoco tan técnicos, tan a profundidad. Y antes de continuar, quiero mencionarte mis otros cursos para ganar la beca del PECDA y la beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Te voy a dejar el enlace acá arriba en el primer comentario y en la descripción. Y para todos mis cursos cuento con 2 modalidades de asesoramiento 100% personalizados, trabajando uno a uno directamente contigo, ya que todos los proyectos tienen necesidades distintas y por tanto requieren tratamientos específicos que no se pueden mencionar en un curso general, pero que sí se pueden descubrir en una asesoramiento personalizado. Esas 2 modalidades son las siguientes. La primera es el asesoramiento sencillo de 1 hora por videollamada para revisar tu documento debidamente redactado. Tiene que estar completamente redactado porque en 1 hora no podemos resolver toda una postulación y lo que vamos a hacer es refinar los detalles necesarios para que tengas más probabilidades de obtener la beca. Este asesoramiento está pensado para aquellas personas que ven mis cursos directamente aquí en YouTube o bien en mi sitio web. La segunda modalidad
es el acompañamiento completo, que consiste en 5 sesiones de 1 hora para resolver cada detalle de tu postulación, donde directamente yo te voy a asistir para redactar tus objetivos, tu descripción, tu fundamentación, preparar tu calendario y tu presupuestación e incluso preparar tus portafolios. Este acompañamiento está pensado para aquellas personas que no se sienten cómodas realizando un curso de manera virtual y prefieren que alguien especializado los atienda de forma directa. Te voy a dejar un enlace directo a mi WhatsApp en el primer comentario y en la descripción acá abajo, donde si le das clic yo te voy a responder de manera personal para resolver todas tus dudas y comenzar tu proceso de asesoramiento si así lo decides. Recuerda que todos mis asesoramientos están abiertos todo el año, todos los años. Muchos artistas ya han ganado las becas con mi asesoramiento tanto para el FONCA como para el PECDA, y te voy a dejar también acá arriba el enlace a una lista de reproducción con las entrevistas en el primer comentario y en la descripción para que veas sus testimonios. También puedes buscar sus nombres directamente en el sitio del FONCA o del sistema de creación, ya que las actas de los ganadores son completamente públicas y puedes ver ahí los nombres que yo te estoy presentando. Puedes ver estos nombres también directamente en mi Instagram y revisar las opiniones en mi Facebook. Y otra puntualización es que yo no te puedo garantizar que vas a lograr entrar a estas becas. Eso no depende de mí. Yo no soy jurado de la beca. Lo que sí te aseguro es que tendrás un proyecto bien redactado y con mayores posibilidades de ganar. Y con ese proyecto ya planificado vas a poder crear nueva obra e intentarlo el siguiente año con más probabilidades, ya que vas a tener más experiencia y más obra creada. Ya tenemos todas las características de la descripción, pero ¿cómo redactar la descripción? Entonces hay que conocer el proceso descriptivo. Lo primero que debes de hacer para comenzar a redactar tu descripción es comprender tu proceso creativo. Sé que suena muy repetitivo, pero es que esto es de lo más importante. Cada proyecto y cada artista es diferente, por lo tanto cada proyecto y cada artista tendrá procesos creativos distintos, pero debes de tener en cuenta cómo es tu proceso de creación de obra, cuáles son las particularidades que el proyecto planteado tiene y reconocer los patrones y particularidades de la metodología de trabajo a desarrollar. Entonces tienes que anotar todos estos aspectos en una libreta o en una hoja y ponerlos aparte. Lo siguiente es seleccionar la información. Una vez que ya hiciste toda tu lista de todos los aspectos que implican tu obra, que puede ser una lista muy larga y descripciones muy largas, entonces toca seleccionar lo que sí va a quedar en tu descripción. Todas las particularidades del proyecto deben de ser categorizadas y seleccionar lo que es relevante y dividirlo en 2 aspectos esenciales: aspectos cualitativos y cuantitativos. Los cualitativos son las características técnicas y estéticas de la obra, y las características procesuales de tus metodologías de trabajo y de producción. Y los cuantitativos son la cantidad de piezas, las medidas o la duración y los pasos a seguir. Entonces, todo lo que anotaste anteriormente en la comprensión de tu proceso creativo lo vas a categorizar en estos 2 aspectos. Así que lo que escribiste, vas y lo ordenas. Y entonces entra aquí el tercer factor: la ordenación en una estructura lógica de la información. Una vez habiendo ordenado y categorizado la información, deberás tomar en cuenta que tu descripción cumpla con los siguientes 3 puntos. En tu descripción se debe describir cuál va a ser el resultado general de tu proyecto, qué obras serán el resultado a producir, cuántas y de qué medidas. Debe de contar con los rasgos distintivos, enfoque conceptual, materiales, características estéticas y físicas. Y en tercer lugar, proceso de creación y metodologías, explicación de la ejecución del proyecto. Estos 3 factores son los que deben de estar en tu descripción, pero no necesariamente en ese orden. ¿Cuáles son las características generales que debe de tener la descripción? Debe de ser reducida, es decir, una cuartilla máximo y mínimo. No puedes escribir ni más ni menos. Debe determinar la idea que se pretende realizar, debes de mencionar los procesos que implica la realización, debes de explicar el contenido de lo que pretendes realizar, debe definir las características estéticas y técnicas que se verán en los resultados y concluir con el resultado que se pretende obtener. En términos generales, la estructura de la descripción y el orden que yo te recomiendo tener es el siguiente. En el primer párrafo debes mencionar lo que se va a realizar de producción, diciendo la cantidad de producción a realizar, así como sus dimensiones, y ahondar en detalles que ayuden a visualizar lo que se obtendrá como producto final.
En una segunda parte, y puede ser a manera de listado, debes de explicar más a fondo las características estéticas, que puede comprender formas, colores, estilos, composiciones, aspectos perceptivos de la pieza o piezas, etc. Y las características técnicas, materiales, formatos o emplazamientos de la pieza o de las piezas. Y en tercer lugar, al finalizar tu descripción, debes mencionar los procesos que implicarán la realización de la producción. Estos no se refieren a la ejecución técnica, sino al conjunto de fases que componen todo lo que implica la realización final, es decir, el paso a paso que vas a tener que ir cruzando para poder obtener la producción final, que como te decía, esos pasos por lo menos deberían ser 3. Aquí no te puedo colocar un ejemplo acerca de una descripción de proyecto porque, como te digo, todos los proyectos son diferentes y todos los artistas son diferentes. Entonces, ahora sí que es tu responsabilidad entender bien cómo trabajas y plantarlo en el documento de proyecto. Ahora, me vas a decir, es que Deca, esto es sumamente difícil y sumamente complejo. Pues sí, sí lo es. La descripción no te va a tomar 1 hora, mijito, Te va a llevar bastante trabajo y tienes que darle diferentes revisiones. Pero te puedo ayudar con una lista de verificación de contenido para la redacción. Si cada uno de estos puntos que te voy a dar están chequeados con una palomita o con una X, entonces vas por buen camino. Y podrías hacerlo así. Aspectos esenciales. Debes de verificar que estás mencionando los aspectos cualitativos. También los aspectos cuantitativos. Si no hay números en tu descripción, algo anda mal. Tienes que mencionar los materiales a utilizar. En lo estético, debes mencionar aspectos perceptibles, aspectos formales y aspectos estilísticos. En lo técnico debes de mencionar materiales, mencionar formatos de obra y si hay otros detalles técnicos relevantes, mencionarlos. En cuanto a los procesos, debes de mencionar las fases del proyecto, las acciones más importantes y los productos más relevantes a obtener de esos procesos. ¿Ya tienes tu descripción? Bueno, pues déjame acá en la caja de comentarios cómo la resolviste y si tienes dudas, pues también escríbemelas. ¿Te ha gustado y te ha servido toda esta información? Entonces te invito a dejarme una donación en mi perfil de Buy Me a Coffee. Vas a encontrar los enlaces en el primer comentario y en la descripción acá abajo. Aquí va a aparecer el siguiente video del curso para que continúes aprendiendo y envíes tu proyecto a la beca Jóvenes Creadores. De este lado también va a aparecer el botón de suscripción. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de nada. Igualmente puedes hacer este curso desde mi sitio web decademia.com, donde te proporciono materiales, cuestionarios y guías para que consolides todo lo aprendido. Y también vas a poder encontrar mis cursos en autogestión artística. Ahora sí, nos vemos en la próxima.